Punto de Vista. Bienvenidos amigos a una edición más de su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional por su canal ANTV. Haga este canal suyo. Hay muy buenos programas que le traen información fidedigna sobre gobernabilidad, sobre interés general, no solamente Punto de Vista, sino otros programas que también se están dando, donde se entrevista a los diputados. Bueno, hay mucha información en este canal. Quédese por aquí con nosotros, no solamente con Punto de Vista, sino con el canal en general, que va a encontrar muy buena información en general. Bueno, estamos contentos de que usted esté con nosotros en este día. Y en esta fecha queremos tratar sobre el proyecto de ley 157 del año 2019, que fue presentado por los diputados Cristiano Adames, por el diputado, honorable diputado Héctor Brands y el honorable diputado Bernardino González. Este proyecto de ley, que tuvo el número 261 de anteproyecto y 157 ya como proyecto y fue tratado por la Comisión de Trabajo, Salud y Bienestar Social, se encuentra actualmente aprobado en tercer debate. Este es un proyecto sobre el cual el presidente de la Asamblea, el honorable diputado Cristiano Adames, se comprometió a llevarlo a ser una realidad, porque por muchos años, a mí personalmente me consta, ya se habían hecho intentos, había habido otros proyectos presentados, caminaban, pero no llegaban a este punto en donde solamente dependemos pues de la sanción del presidente de la República y su posterior promulgación. Este proyecto de ley, vamos a leerle brevemente la exposición de motivos, que es lo que culmina o lleva a los diputados proponentes a presentar esta iniciativa legislativa. Y dice así: con independencia de la valoración que le dé cada persona a los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989, la realidad innegable es que esta fecha el ejército de los Estados Unidos de América invadió el istmo panameño. De este despliegue militar se suscitaron ataques en distintos puntos del país, bombardeando los aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el cuartel central en el barrio de El Chorrillo, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Río Hato, en donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, y la base naval de Coco Solo en Colón, entre otros. De los puntos mencionados, probablemente la peor parte la llevó el barrio del Chorrillo, ya que debido a su cercanía con el cuartel central terminó en un incendio cuya intensidad arrasó con gran parte del mismo y con la vida de una gran cantidad de personas cuya cifra aún no ha sido determinada. Para las personas que vivimos esta época, es imborrable de nuestra memoria una experiencia de tal magnitud. Sin embargo, resurge como siempre eterno conflicto de cómo contar la historia panameña durante el periodo de la dictadura militar, la cual a la fecha no se enseña en nuestros centros de estudios. En ese sentido, aun cuando no contamos con versiones o cifras oficiales, para nadie es debatible que estos hechos trajeron consigo derramamiento de sangre, pérdidas de vidas humanas y daños irreparables que en un sinnúmero de familias panameñas. De igual forma, nadie puede negar que estos hechos son parte de nuestra historia. Sin embargo, pese a que la población es consciente de estos hechos, para aquellos panameños que eran muy jóvenes en aquella época o las generaciones futuras que no habían nacido y que están presentes hoy, esta fecha no les trae nada a la mente o no les representa nada. Para la historia de una nación se hace necesario ser transmitida para que los panameños tomemos conciencia sobre la misma, tomando en cuenta que con cada año que pasa se pierde más la noción y el sentir de la misma en el contexto del presente anteproyecto. El próximo 20 de diciembre serán 30 años de esta invasión militar. Está hablando la fecha en que fue presentado el anteproyecto. Tomamos estos argumentos, el presente anteproyecto establece algunas disposiciones tendientes a conmemorar la fecha señalada, como lo son la izada de la bandera a media asta, medidas referentes al régimen municipal, censo nacional y una reforma al Código de Trabajo decretándolo como día de duelo nacional sin posibilidad de día puente por la importancia que amerita. De esta forma, presentamos esta
ante esta augusta Cámara el presente anteproyecto solicitando con la colaboración a los colegas para su trámite interno a fin de que el mismo se convierta en ley de la República. Atentamente, el honorable diputado Cristiano Adames, honorable diputado Héctor Brands y honorable diputado Bernardino González. Con esta introducción, les indicamos pues que estamos el día de hoy haciendo la primera entrega de 2 entregas que se van a hacer sobre el tema, el proyecto de ley 157 de 2019 sobre la invasión a Panamá o el Día de Duelo Nacional 20 de diciembre. En esta ocasión creímos necesario hacerlo en 2 entregas, toda vez que vamos a hacer primero una especie de recorrido rápido sobre la historia, porque como bien dice la exposición de motivos de los diputados proponentes, se le pregunta a jóvenes en la calle, inclusive personas de cierta edad, qué fue la invasión a Panamá o qué se conoce como la invasión a Panamá o como le denominaron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Just Cause o causa justa para ellos. Y muchas personas no saben de qué se les está hablando. Así es que para conocer primero de qué se está hablando y el marco histórico de este evento militar, hemos traído al profesor Gilberto Marulanda, quien ya nos ha acompañado en programas anteriores, toda vez que él es catedrático de la Universidad de Panamá, ha escrito obras y diferentes artículos sobre diferentes temas, fue investigador y asistente del ex canciller Juan Antonio Tac. Y él tiene un libro sobre este tema del cual vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, profesor Marulanda. Muchas gracias nuevamente por invitarme a su casa. Bueno, estimados amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte histórica, como les decía, y este proyecto de ley debo acotar que ya fue aprobado en tercer debate. Pero antes de entrar sobre el proyecto de ley, queremos que usted nos hable sobre el libro que usted escribió, cuyo nombre del libro, creo que lo tengo por aquí, es Entre el autoritarismo y la democracia, a 30 años de la invasión a Panamá. Ahí lo están captando exactamente. Sí. Primero que nada, antes de hablarnos del mismo tema, sí. ¿Cómo usted recolectó la información? Porque hay mucha información en la calle, claro. Y como se dice bien, no hay ninguna versión oficial. Esta versión que ha escrito usted, ¿de dónde obtuvo la información? ¿Cuál fue el método científico o el método que utilizó para escribirlo? Si nos ayuda con esto. Bueno, es una gran pregunta, para una gran tarea. Bueno, la obra es una obra académica. Cuando digo esto, significa que no es una novela, tampoco un relato. Es una obra académica construida por el doctor Luis Acosta y mi persona, Gilberto Marulanda. Y es una recopilación de 5 ensayos que tratan la invasión a Panamá con un orden, obviamente, lógico y bien estructurado, y que es producto de una investigación bibliográfica y también de citas de fuentes orales de diversas obras. Testimonios. Y testimonios, obviamente. Este trabajo está dividido de 200 páginas bajo la editorial Portobelo, que celebró los 30 años, perdón, no celebró, fue un homenaje. Conmemoró los 30 años de la invasión a Panamá. Eso fue en pospandemia, noviembre del 19, en el Colegio de Abogados lo presentamos. Está dividido en 5 capítulos, un capítulo de antecedentes históricos, obviamente, que nos remonta al año 68, el golpe de Estado. Hace una travesía por los años 70, 80, el momento de declive ya del régimen militar, o donde entra en su crisis con el general Noriega. Un segundo capítulo que habla sobre el Chorrillo y se titula Chorrillo, Resistencia y Marginalidad. Tiene una perspectiva de estudio histórico desde el punto de vista de la marginalidad, que es una corriente histórica que es contrahegemónica, es de los de abajo también le llaman, y aquí usamos algunas comparaciones de los
sobre todo víctimas de las guerras en países cercanos, que se asemeja a la tragedia del barrio mártir del Chorrillo. El tercer capítulo es una mirada interdisciplinaria. Todos los profesionales de ciencias sociales y exactas también han trabajado el tema de la invasión. Aquí en este capítulo vemos una recopilación de casi todas esas obras que abordan la invasión con sus diferentes perspectivas y obviamente sus especialidades. Cuarto capítulo es interesantísimo y aquí el profesor Luis Acosta como historiador universal nos ayudó mucho porque trabajamos el tema de hegemonía, que es una perspectiva obviamente histórica, hegemonía de Estados Unidos y la invasión a Panamá a la guerra del Golfo. Y el último capítulo que para mí reviste mucho interés y cariño es Invasión a Panamá desde la literatura. ¿Sí? Ahí hacemos una recopilación y confirmamos la existencia de una corriente literaria en torno a la invasión. ¿Existe? Por supuesto. Recuerden que nosotros nos formamos en las escuelas con novelas, poemas, literatura nacionalista de liberación del canal. Bueno, hay un periodo de transición allí donde, obvio, alcanzamos la meta de los primeros tratados, llegué al 2000 y como que ha bajado un poco, ¿no? Ya los chicos en la escuela no necesariamente leen Luna Verde y otras, Gamboa Roldán, que nosotros leíamos, sino que se ha sustituido por otras literaturas. Y después de la invasión va a florecer nuevamente novelas como la de Chan Marín, Pedro Luis Prado, diarios que se hicieron novelas sobre la invasión, etcétera. Entonces, este libro lo hemos entregado al país como una primera edición. Obviamente hay que mejorarla, hay que ampliarla, discutirla, porque eso lo hace rico, ¿no? Que sea criticada, ¿no? Entonces, es una obra académica que está, bueno, en las bibliotecas sobre todo, para su debate y discusión, ¿no? La invasión nos ha acompañado a nosotros desde los primeros momentos de nuestro caminar de historiador, ¿no? Mi tesis de licenciatura es de la invasión a Panamá. ¿Ah, sí? Exactamente, un trabajo bastante igual, bibliográfico. ¿Parecido al contenido del libro? Bueno, realmente es más descriptivo, bibliográfico, pero también con uso de fuentes primarias, discursos y también diarios, ¿no? De las hemerotecas tan buenas que tenemos tanto en la Biblioteca Nacional como en la Biblioteca Simón Bolívar. ¿Encontró usted todos los diarios en las hemerotecas de la época con toda la información? Porque recordemos que como estábamos en un momento donde había todas las consecuencias inmediatas del efecto de los militares en la calle norteamericanos, habían muchas cosas cerradas, las instituciones estuvieron cerradas por meses. Claro. Sí. No sé si hay fuentes periodísticas sobre ese tiempo. Obviamente que ante estos incidentes, catástrofes y calamidades, nos vamos a asentar en fuentes de información como las fuentes orales. ¿Ya? La historia oral hace décadas es parte ya de esas herramientas que tenemos para el rescate de estos eventos que por su naturaleza evitó ser consignado en informes, ser consignados en diarios. Recordemos que Estados Unidos se lleva de aquí más de 20.000 cajas de documentos y de archivos de hospitales, de ministerios, de todas partes. Entonces, un robo de memoria histórica grandísimo. ¿Se ha tratado ese tema? Me parece que sí se ha devuelto material, pero obvio que luego del matiz de la inteligencia de Estados Unidos y la destrucción de muchos documentos que los comprometían. Recordemos que el general Noriega tenía una comunicación con los Estados Unidos y una asociación. De hecho, éramos socios, ¿no? Como hoy día, ¿no? Hasta que llega un momento de controversia y que Estados Unidos cambia su política para América Latina, que coincide con el año 89, que se ha determinado a nivel global como un momento de quiebre mundial con el inicio de la desestructuración, la desintegración de la Unión Soviética. Obvio que en este marco, en esta coyuntura internacional se da la invasión
a Panamá y bueno, no es casual, ¿no? Y inaugura además una nueva era. Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés, Joseph Fontana, español, Naomi Klein y muchos otros cientistas sociales e historiadores han estudiado y publicado análisis sobre el particular, tanto el fin de la Segunda Guerra Mundial o el fin de segunda mitad del siglo XX, Guerra Fría, que nos explica también qué ocurría, qué pasaba en nuestra región y en el mundo, y cómo en la última fase de esa Guerra Fría, que es fines de los 80, va a tener un desenlace dramático y para nosotros en especial que marca un antes y un después muy trágico y que no solamente tocó vidas a nivel personal, sino que la economía y la política también. Entonces mis estudios, por ejemplo, de doctorado, también están encaminados a la invasión, pero ya con la perspectiva de memoria histórica, que si me lo permite más adelante podría en pocos minutos ofrecérselo, ¿no? Sí, definitivamente que esa memoria histórica nos va a ser necesario escucharla porque queremos traer también a la Asociación de Familiares Víctimas de Caídos de la Invasión, pero antes de hacer eso queremos tener como esta plataforma histórica para que todos nuestros amables televidentes puedan algunos recordar y otros conocer de fuentes autorizadas como usted, que es un historiador, qué fue lo que sucedió. Y eso vamos a hacerlo en el próximo segmento, en donde le vamos a solicitar a usted que nos ayude, que nos colabore con hacer un breve resumen de antecedentes de lo acaecido inmediatamente antes, durante y después de la invasión. Así es que, estimados amigos, nosotros vamos a regresar, vamos a un breve cambio y vamos a regresar con la parte de memoria histórica sobre el 20 de diciembre de 1989. Ya volvemos. Punto de vista. En su canal parlamentario te actualizamos en noticias deportivas. Con Lutgaris O. Entrevistas. Reportajes. Todo sobre deporte nacional. Esto y más aquí en ANTV Deportes. Punto de vista. Amables televidentes, estamos de vuelta una vez más con este su programa Punto de Vista, hoy en la primera entrega sobre el proyecto de ley 157 de 2019, aprobado ya en tercer debate, que nosotros hemos tomado la frase del honorable diputado Crispiano Adames, prohibido olvidar, que fue la frase que dijo, ha estado mencionando durante este tiempo y especialmente que ha salido en los medios una vez que este proyecto estuvo en sus últimas etapas y ya ha salido en tercer debate. Prohibido olvidar indica recordar, indica conocer y desafortunadamente lo digo por mi experiencia personal, que he conversado con personas aún ya maduras que en esa época podrían tener 20, 18, 22 años y a las cuales se le ha preguntado y no tienen idea de qué pasó. Con mucho dolor escuché a una persona decir qué pasó ese día y una persona que es más o menos que en esa época ya tenía la mayoría de edad y no conoce qué fue lo que sucedió. Cuanto más las nuevas generaciones. En los estudios con los menores, los que somos padres, hemos notado una ausencia de mayor información, como que se le teme hablar del tema, pero nosotros no tenemos temor de tocar el tema porque es un hecho real que sucedió. No pretendemos aquí dilucidar
quién es culpable, quién es inocente, ni entrar en controversias de tipo políticas o de gobernabilidad, pero sí tocar el tema. Y para eso tenemos aquí el día de hoy al historiador, el profesor Marulanda, sí, estoy pensando, el profesor Marulanda, quien nos está tratando, nos va a hablar, él escribió un libro específico sobre el 20 de diciembre y en este momento va a entrar a darnos como un resumen rápido, una memoria histórica de todos los antecedentes y el antes, el durante y el después del 20 de diciembre de 1989. Por favor, profesor. Sí, bueno, no es fácil, lo intentaré. Obviamente había una situación de crisis nacional profunda con Estados Unidos, ya que se puede decir que se rompe relaciones con el gobierno, con el régimen militar, el gobierno panameño legítimo, y inicia un ataque contra el general Noriega, obviamente por un estilo de gobierno tildado por dictadura, que yo creo que hay una coincidencia que efectivamente era una dictadura, desde mi punto de vista muy personal. Yo sé que esto es un tema que levanta pasiones y no podemos tampoco negar violación a los derechos humanos en momentos que éramos, obvio, sancionados por Estados Unidos y había sectores políticos de Panamá también vulnerando, ¿no?, los derechos también a nivel político y una inestabilidad total que se parece quizás a muchos de los países hoy día que son víctimas de esos ataques económicos de Estados Unidos. Muy compleja la situación, muy compleja, sin embargo, que se agrava para el 89, las elecciones del 89, y obviamente ya Estados Unidos, siento que para la segunda mitad del año va a tener una definición clara de invadir el país para el cumplimiento de objetivos muy puntuales. Esos objetivos muy puntuales obviamente era la retoma hegemónica de la ruta de tránsito que iba a ser revertida. Entonces, este antecedente que te presenté, quizás no tan claro, es el escenario de Estados Unidos, obviamente, para avanzar hacia su objetivo, que no era Noriega, obviamente, sino la destrucción de la fuerza de defensa. Y ahora lo voy a explicar por qué. Esta institución ya no le servía a Estados Unidos, primero porque iniciaba un proceso de desintegración de su enemigo histórico, que era la Unión Soviética. Con la perestroika en exacto, ese tiempo sí, era... ya, en el 89 cae el muro de Berlín e inicia, ¿no?, esa desintegración o ese ámbito de lucha bipolar se va desbalanceando y Estados Unidos va entonces en sus lugares que son estratégicos a tomar posiciones. Y era vital Panamá porque en pocos años revertía el canal y los tratados de neutralidad imponían que Panamá garantizara la defensa y seguridad del canal. Al destruir la fuerza de defensa, que explica también la forma como se invade, con un proceso de ablandamiento, casi de demolición de todos los cuarteles, que también nos dice por qué ocurrió lo que ocurrió en El Chorrillo y otros lugares, para aplastar el Instituto Militar y luego con el gobierno amigo, obviamente, eliminar en la Constitución el ejército, lo cual deja a Panamá entonces en indefensión e incumplimiento de los tratados de neutralidad que imponía al país defenderlo. Entonces, si no tiene Panamá forma de defender el canal, ¿quién más lo va a hacer? El firmante principal o el socio, ¿no?, Estados Unidos. Sí, porque muchas personas no saben que en 1977 se firmaron 2 tratados. Claro. No solamente siempre hablamos del Tratado Torrijos-Carter o Carter-Torrijos, según sino que está el de neutralidad. Claro, que es permanente, o sea, es a perpetuidad. Entonces, hoy día... ¿Qué establece? Claro, es a perpetuidad ese tratado. Establece el tema de la defensa o de la capacidad claro, que tienen los Estados es un Unidos documento está en la Organización de Estados Americanos que los países
se suscriben, pero obviamente que Estados Unidos, con las enmiendas también de Conchin y otras enmiendas de NUM que incluyeron allí, dejan claramente que pueden intervenir si Panamá no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, sabemos que hay acuerdos, se han firmado acuerdos donde Estados Unidos hoy día tiene prácticamente el control de nuestras aguas, espacio aéreo, y también hay presencia militar en el país, ¿no? En algunos puntos, ya sea por temas de narcotráfico u otros más, que no son debatidos públicamente, parece fue un tema como colaboraciones. Exacto, entonces esta crisis se va a saldar de la peor manera, una crisis obviamente que tenía el país dividido, unos en contra, otros a favor, en donde se va a saldar esta controversia con una cuenta de invasión que hoy día difícilmente alguien puede reivindicar, ¿sí? Alguien puede reivindicar y no sé, los que tenemos X cantidad de años, más de 32, que tienen 32 años, podemos decir qué país esperábamos que fuese y cuál país teníamos, ¿no? Porque se nos vendió que lo que venía después de la invasión era todo felicidad y prosperidad para todos y todas, y yo creo que no todo el mundo está convencido de eso. Vinieron un proceso de privatización de las empresas más rentables del Estado, aerolíneas, medios, canales de televisión, empresas hidroeléctricas, y obvio que al parecer fue una gran repartición, ¿no? Lo digo como punto de vista personal, y se van a incrementar los procesos de desigualdad en el país, y hoy día, bueno, como saben, estamos en el sexto lugar de los países más desiguales del mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos que caminar hacia el reforzamiento de los derechos humanos y sociales y económicos. Entonces como que he tenido saltos gigantescos de 32 años, pero creo que es fundamental verlo así. La memoria histórica no es monolítica. La memoria histórica es dinámica porque la definimos académicamente como la presencia del pasado en el presente. Nadie para hacer historia o hablar de la invasión puede ir al 20 de diciembre del 89, tiene que hacerlo del presente. Las memorias, que son colectivas, no son individuales, son de diferentes tipos y están en pugna. Yo en mis estudios he identificado al menos 4 memorias de la invasión, ¿sí? Estas memorias son en primera instancia la memoria de la liberación, que le llamo, ¿no? Y estas memorias se acompañan con representaciones. Usualmente no tienen corpus teórico, la representan con algo. Esta memoria de la liberación, que es la primera memoria hegemónica, inmediatamente se invade, son las imágenes de las personas aplaudiendo la invasión, con las banderitas hermanadas de Estados Unidos y Panamá, y hasta el mismo lema de la invasión, causa justa. Esta memoria de liberación, que todavía existe, hay personas que lo sostienen, va a ser sustituida rápidamente. Al develarse las fosas comunes y los horrores de la guerra se van a develar, va a dar paso a una memoria que se va a impulsar hasta institucionalmente, que fue la memoria del olvido. El olvido y los silencios también son memorias, ¿sí? A veces los silencios son más fuertes que cualquier ruido, ¿no? Sí. Al punto de traer la omisión del tema bueno, en los colegios. La principal representación. No tomemos parte, no vamos a atacar a un gobierno, a otro, claro, pero tratemos, lo enseñemos. Bueno, la primera representación de la memoria del olvido son las omisiones. Ausencia de conmemoraciones. Libros de historia con 4 líneas claro, sobre el tema. Ausencia de monumentos. ¿Qué calle, qué avenida se llama 20 de diciembre? Lo más ominoso de esto, lo más dramático, es que el lugar donde más gente murió, en el Chorrillo, hay un parque de diversión y un cuadro de fútbol. El parque Amelia de Casa. O sea, claro, las personas que pasan por ahí ya quizás no lo toman en cuenta, pero cada vez que yo paso, yo digo, en este lugar murieron miles de personas o cientos de personas y hay un parque infantil. Es un lugar para hacer un obelisco a la democracia. Ok, no queremos reivindicar a los militares muertos o algunos chorrilleros, ok, sí, vamos a construir un obelisco a la democracia, pero hay dobles discursos también. La democracia es saber la verdad y permitir el flujo de las ideas, pero aquí hemos tenido ministras
de educación que han querido eliminar la materia de relaciones panameñas de Estados Unidos, han bajado las horas de historia de Panamá, y entonces, ¿qué proyecto de país queremos? Otra de las memorias que siempre ha consistido es la memoria de reivindicación de las víctimas. Desde el día 1 hubo personas que comenzaron a luchar porque se supiera la verdad, para que las víctimas fueran escuchadas, no solamente materiales de bombardeo. Muchos empresarios perdieron la vida y también perdieron sus negocios, nunca se pudieron recuperar, muchos despidos injustificados también. Y bueno, ni hablar de las fosas comunes y los lisiados y los afectados de la guerra. La más memoria de reciente nacimiento, porque las memorias nacen también como pueden perecer y hegemonizan, es la memoria de reivindicación del régimen anterior o de Noriega. Esta memoria se representa como con imágenes del general en sombra. Hay jóvenes que usan el teacher de las fuerzas de defensa y es muy común escuchar a la población cuando hay casos de crímenes atroces, es decir, si estuviera Noriega, esto no ocurriría. O porque esto no pasaba en los tiempos de la dictadura, cosas así. Y eso es peligroso. También. Porque la reivindicación de los regímenes totalitarios pueden llevarnos a algún momento un surgimiento de un líder con ideas de este tipo y que la gente piense que va a resolver los problemas y apoyarlo. Pero ¿quién es responsable de eso? El Estado panameño. Y yo creo que el proyecto de ley viene a dar la cara, porque el Estado panameño tiene una responsabilidad. Y hoy día no hay un reconocimiento oficial de las víctimas. Y yo entiendo por qué. Estados Unidos es una potencia. A reconocer a las víctimas de la invasión, ¿qué está obligado el Estado a hacer? Indemnizarla. Indemnizar y a buscar al victimario. ¿Y quién es el victimario? No solamente Estados Unidos, porque hubo en este país personas que tomaron posesión en bases militares extranjeras y sobre los cadáveres de los chorrilleros avalaron la invasión y estuvimos ocupados un año entero. Entonces, obviamente que para la diplomacia panameña es un reto, y ojalá que más espacios como este nos abrieran las puertas para debatir y hablar lo que se habla muchas veces en la academia y en los hogares. Pero personalmente, post invasión yo trabajé en homicidios, en fiscalía sobre causas de muerte y sobre muertos, y me tocó personalmente ver muchos de los casos tramitar muchos de los casos de invasión. Este programa no es para entrar exactamente en los detalles porque nos tomaría pues mucho tiempo, pero sí, creo que lo que se ha tratado de disminuir no es cierto, porque me consta que hubo decenas y decenas, cada uno de los tramitantes tenía decenas de casos, teníamos decenas de casos de ambas partes sobre la invasión. Pero usted ha mencionado algo muy importante y es el tema de ¿qué trata de rescatar el proyecto de ley que puede coadyuvar un poco con estas memorias históricas que usted interesantemente nos ha establecido aquí el día de hoy? Y para ello nosotros en el próximo y último segmento vamos a darle un tiempo para que usted nos explique qué ventajas usted ve. Vamos a ir analizándolo en este tipo de proyectos para rescatar esa memoria histórica sobre el 20 de diciembre de 1989, sobre la cual regresamos en unos minutos. Punto de vista. No olvides sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV Resumen de Comisiones, en donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente en las distintas comisiones de trabajo. Conocerás sobre los temas debatidos, proyectos aprobados en primer debate, subcomisiones realizadas, al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones. No lo olvides, nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario. Soy Tatiana Torrero y será hasta entonces. Aquí en la Asamblea Nacional es donde nace la información más relevante para el país. Es importante para nosotros informarles el qué, cómo y por qué de las leyes aprobadas en tu Asamblea.
donde quiera que vayas, cada ley aprobada impacta de una u otra forma nuestras vidas. Comunicarles todo lo que acontece con transparencia nos permite ser libres, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Aquí en Impacto Legislativo le ayudaremos a entender las nuevas leyes, a entenderlas juntos. Punto de vista. Punto de vista de regreso con el tema 20 de diciembre, proyecto de ley 157 del año 2019 presentado por los honorables diputados Cristiano Adames, Bernardino Rodríguez y Héctor Brands. Anteproyecto de ley, que ahora es proyecto de ley 157, ha sido aprobado en tercer debate con el lema prohibido olvidar. Así que, como está prohibido olvidar, hemos traído al profesor Marulanda, quien nos ha hecho un relato en el segmento anterior sobre las memorias históricas que se han creado sobre este tema. Y ahora vamos a hablar un poquito de la importancia para mediatizar o por lo menos, no sé, poner como un bálsamo en la herida, porque en realidad no lo resuelve, pero de alguna manera tiene una repercusión, un proyecto de ley como este, y que estamos en espera de la sanción por parte del presidente de la República. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? El recordar es un derecho. Y podemos repasar en el mundo episodios tristes y dramáticos donde han sufrido poblaciones, sobre todo civiles, y una de las fórmulas de curar es el recordar. Solo el caso del genocidio nazi. Es un tema que en las escuelas en Israel y en todas las escuelas del mundo se recuerde permanentemente. En estos días hubo una ceremonia aquí. Permanentemente. ¿Qué diferencia tienen las fosas comunes del genocidio nazi con las fosas comunes de los panameños y panameñas? ¿Qué diferencia tienen las víctimas de la invasión a Panamá a las víctimas de la sangría en Centroamérica, por ejemplo, o Suramérica, por dictaduras? Igualmente las víctimas de la dictadura militar, que le llaman. Es que aquí no hay víctimas buenas y víctimas malas, son víctimas. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno post-invasión, se establece una comisión de la verdad, pero para investigar los crímenes de antes del 89, pero se ignoran las víctimas de la invasión. Posteriormente, me parece que con el presidente Varela se creó la Comisión de la Verdad para investigar los hechos de la invasión, pero no vemos que el Estado avance hasta ahora con esta ley que toca sin duda a la misma sociedad y que lamentablemente se ha centrado en que si es día libre o no es día libre, o si económicamente es favorable o no. Yo siento que este episodio de la historia panameña ha sido más traumático quizás comparado con los horrores de la guerra de los 1000 días o la conquista española. Es que no estamos hablando de cualquier episodio, de cualquier hecho. Estamos hablando de un momento muy trágico. Yo en las aulas de clase en la Universidad de Panamá tengo un examen final que es que los estudiantes busquen testimonio de la invasión. Y tengo recolectado más de 500 testimonios de los estudiantes en base a una guía y una cuadrícula. De sus estudiantes. Exacto, conversando con personas naturales sobre las cuales... Con una plantilla obviamente elaborada y con una guía. Y ahí más o menos, ¿qué ha encontrado? Bueno, cosas del hospital, qué pasaron en los hospitales, qué pasaron en los combatientes. Tengo un testimonio de un policía penitenciario en La Modelo, que obviamente ahí hubo un operativo especial porque había unos espías de Estados Unidos y narra como una película de terror. Al final, para no alargar el relato, al final él intenta salir porque sobrevive el bombardeo. Son las 6, 7 de la mañana, intenta salir, un momento que podía hacerlo, y había una puerta pequeña al exterior, a la calle,
y no podía abrirla, se abría hacia afuera, y por más que intentaba no podía, hasta que alguien lo ayudó, y cuando abre la puerta hacia la calle, hay un amasijo de un grupo de mujeres, 8 o 10 mujeres asesinadas ahí. Madres, esposas, hermanas, quizás el Chorrillo, que ante el ataque corrieron a ver a sus familiares en la Modelo, y como todo lo que se movía, había que dispararle, había nidos ametralladores en el Cerro Ancón, y los helicópteros también, todo lo que se movía, le disparaban. Y hay ese testimonio de este panameño que obviamente vive y que sin duda va a ser parte de una próxima publicación que vamos a hacer, y como esta, muchos testimonios deberían notariarlas, desgarradores. porque en un futuro alguien puede poner en duda que esto... Pero necesitamos la mano y el apoyo del Estado. O sea, no podemos continuar con personas traumatizadas, personas que no pueden escuchar bombitas ni fuegos artificiales. Hay personas que no han puesto más arbolitos de Navidad. Recordemos el contexto. Días de Navidad. Sí. Esos regalos, esos niños que quizás muy humildes tenían allí y nunca pudieron abrirlo, y lo que abrieron fue la caja de Pandora al salir, caminar sobre los cadáveres de sus vecinos. Hay testimonios que de sus padres. Hay testimonios que narran el momento que Estados Unidos permite que salga la gente a la 1 o 2 de la mañana, y lo que salieron y se dirigieron hacia Balboa. Narran una tragedia. Tienen que caminar sobre cadáveres, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Entonces, aquí no estamos pidiendo venganza, estamos pidiendo que se sepa la verdad, que se eduque, que nunca vuelvan a pasar estas cosas, fortalecer las instituciones, igual que la ley de los historiadores. Aquí no estamos pidiendo que se afecte a nadie, mucho menos personas de otras nacionalidades que Panamá siempre las ha recibido y trabajan día a día, y hay formas también para incorporarlas en los diferentes proyectos laborales. Aquí estamos pidiendo que se refuerce esa memoria de panameño y defendamos lo nuestro. Hay quienes no les gusta tocar el tema, pero hay otros que sí. No vulneren nuestros derechos, que nos den el espacio y que podamos hablar libremente, y a las víctimas que se les permita hablar, porque después de 32 años, quiero que le diga algo, muchas personas no pueden hablar, no pueden contar lo que pasó. Yo he encontrado en aulas... ¿Por el trauma? Trauma. Yo tengo un estudiante en un aula de clase, daba en la Latina, cuando iniciaba yo mis clases universitarias, y ella quedó muda llorando. Perdió toda la familia en la invasión. Ella fue llevada donde la abuela Reyhan, quedó la mamá, el papá, los hermanos. Todos murieron. Todos murieron. Y ella está afectada. Me dice, por eso es que yo no puedo ver películas de guerra. Entonces, ¿quién atiende a esa población si el Estado no reconoce las víctimas? No hay programas, no hay políticas de Estado de atención a las víctimas. Imagínense que con lo del 9 de enero, hasta hace poco es que se ha formado una comisión para atender las necesidades de los familiares y de los sobrevivientes. Sí. 9 de enero obviamente es un episodio muy particular, que sí hubo indemnizaciones y compensaciones, pero también es un episodio que hay que estudiar. En lo particular tengo un trabajo sobre las mujeres el 9 de enero, participación y reacción de las mujeres el 9 de enero. Pero me refiero a que, imagínense, desde 1964 hasta ahora, claro, ha habido algunas indemnizaciones, como usted dice, pero hasta ahora se formó esta comisión. Imagínense qué podemos esperar con hay muchos temas pendientes. Mira, la historia no pasa de moda. La historia no pasa de moda, de ciencia, y se puede ver con diferentes perspectivas. ¿Sí? Y bueno, aquí estamos a la orden. Es un grupo de profesionales de la historia de la Universidad de Panamá, otras universidades. Estamos a la orden y vamos a seguir trabajando. No vamos a descansar, no vamos a dar un centímetro de nuestra posición nacionalista, patriota y científica también. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, nosotros le damos las gracias a usted, profesor Gilberto Marulanda, catedrático de Historia de la Universidad de Panamá, estudioso del tema del 20 de diciembre de 1989. De sus palabras podemos colegir pues la importancia que ha tenido este proyecto de ley y las repercusiones que puede traer en el alivio a las personas, en el
promover la educación. Este proyecto de ley no solamente establece un día de duelo nacional, modificando el Código de Trabajo, sino que también establece que se estudie la materia en las aulas de clase, en los colegios públicos y particulares, aparte de otras medidas que toma, que vamos a tratar en un próximo programa con la Asociación de los Caídos del 20 de diciembre y que va a traer pues mayor información sobre las consecuencias que han vivido ellos, sus luchas y los logros que ha traído este proyecto de ley. Así que les invitamos a que estén pendientes de la segunda entrega de este tema dentro de la edición sobre el 20 de diciembre y que estén con nosotros para los próximos programas con temas interesantes sobre la actualidad nacional y sobre temas de interés general. Nos afecta mucho este tema del 20 de diciembre, nosotros lo vivimos y sabemos que hay una gran afectación en las personas y solo queremos transmitirles que conozcan la realidad y que lean, estudien, instruyanse y ahora que salió esta ley, que podamos hacer lo que la misma establece para conmemorar esta fecha tan importante de ahora en adelante, gracias a los proponentes por este proyecto de ley y esperamos pues la sanción de la presidencia sobre un tema tan esperado durante más de 30 años por todos los afectados. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega de su programa Punto de Vista. Hasta la próxima. Punto de Vista.